Capítulo 6. Max, todavía 13 horas y 5 minutos hasta el aterrizaje previsto en Berlín. Despegaron y Max no podía quitarse la voz de la cabeza. ¿Qué son 1000 muertos? Le preguntaba la voz de la razón, que se sentía muy lejana en la del director del seminario sobre la aerofobia. Solo que ésta se oía más ronca y casi no se le entendía con el fragor de la aceleración del Airbus en la pista. Max, que agarró compulsivamente a los reposabrazos con los dedos e inclinó cabeza. No son nada. Desde un punto de vista estadístico, 1000 muertos al año en accidentes aéreos no tenía ningún peso en la balanza. Él lo sabía muy bien, pero le daba lo mismo. Las estadísticas no lo auxiliaban a uno en nada, más bien al contrario. Cuando la luz de cabina parpadeó brevemente y a continuación saltaron los turborreactores, él ya estaba seguro de que todos aquellos análisis y cómputos aproximados, según los cuales el avión era el medio de transporte más seguro del planeta, era mentira. Con solo 1000 muertos en 60 millones de vuelos al año. Esos son 0,003 muertos por 1000 millones de pasajeros por kilómetro. Había calculado el director del seminario antes de echarse a reír después. Y es que esa cifra era tan escasa que la Oficina Federal de Estadística de Alemania la había redondeado a 0. Así pues, desde el punto de vista desde la estadística, no existía en absoluto ningún riesgo de accidente mortal al volar. Cuéntale eso a los parientes de los pasajeros, cuyo avión desapareció hace poco del radar cuando sobrevolaba el Océano Índico. Se mofó entre dientes la serpiente del miedo, que partiendo del tórax tenía agarrado ahora del cuello a Max y cada vez apretaba con más fuerza mientras le siseaba al oído. ¿No oyes ese traqueteo? ¿Te parece que está todo en orden? No sabía que hubiera puesto hace poco adoquines en las pistas de despegue argentinas. Max echó un vistazo a la derecha, dejando atrás la cabeza del durmiente hacia la ventanilla. Vio pasar volando las luces de la terminal del aeropuerto y percibió cómo la nariz del avión se empinaba con el ruido creciente de las turbinas. Así pues, tenía que haber alcanzado por fuera los 280 kilómetros por hora que se necesitan para poder alzarse, una velocidad que estaba un poco por debajo de la sangre que palpitaba en ese momento por su arteria carótida. Comienza la función. Max quiso tragar saliva, pero tenía el paladar demasiado seco. Se llevó la mano al cuello y se aflojó una corbata invisible. Cuando cesió el traqueteo y el coloso comenzó a flotar en el aire, le habría gustado comenzar a dar manotazos a diestro y siniestro. Miró al techo, donde los compartimientos portaequipajes de color blanco cremoso crujían dando muy poca sensación de confianza. Oyó el tintineo de los vasos de las cocinas de a bordo. En la pantalla que tenía enfrente vio un mapamundi y el pictograma de un avión del tamaño de un insecto que iniciaba su rumbo por el Atlántico. La ruta del vuelo estaba marcada como una semielipse. Tiempo de vuelo estimado, 13 horas y 13 minutos. Viento, 27 nudos. Altura sobre altitud 0, 360 metros. Distancia hasta destino, 13.987 kilómetros. Dios santo bendito, ¿ya estamos a esa altura? ¿Y cuánto queda aún? El ángulo en el que estaba sentado le recordaba el momento en el que uno estaba llegando al punto más alto de la montaña rusa, poco antes de precipitarse abajo. Accidente de aviación. Max negó con la cabeza, echó mano de la bolsa de papel que había en el bolsillo del asiento de delante, no para vomitar, sino para tener algo donde respirar cuando las cosas se pusieran peor, algo que iba a suceder con toda seguridad si no lograba quitarse de la cabeza las imágenes de los restos en llamas en la superficie del mar de aviones siniestrados. Max volvió a dirigir la vista a la ventanilla. Un error. Abajo se extendía la densa iluminación de Buenos Aires. Debajo de mí. Max volvió a mirar el monitor. Al oeste de la costa de Sudamérica vio su imagen reflejada, una cara consumida y agobiada, y probó un truco. Siempre que sentía migrañas solía ayudarlo en la ocupación. Dolor contra dolor. Max se dio cuenta muy pronto de que esa técnica también funcionaba para quienes padecían graves trastornos psíquicos. Para mitigar su tirón aerofóbico necesitaba una reacción anímica. Por ello se puso a pensar en Catarina, en su melena sobre el suelo, en la sangre que vomitó con la comida, en la taza del inodoro. Por aquel entonces, se puso a pensar en la última y desfilibrada señal de vida que tuvo ella. El resuello que se oía a través de la puerta cerrada del dormitorio, incluso desde afuera de la puerta de casa,
como el día en el que él se marchó para no volver nunca más. Tengo que salir de aquí, oyó sisear a la serpiente, que ya en el pasado había mostrado su rostro y le había dicho lo mismo cuando él dejó en la estacada a su esposa. Fuera de aquí, volví a repetir 4 años después, y Max oyó el siseo, acompañado de un zumbido hidráulico debajo de su asiento, el sonido de una taladradora gigantesca de giro libre y que se ponía en marcha una y otra vez, un sonido para el que le habían preparado en el cursillo sobre aerofobia. Se habrían plegado el tren de aterrizaje y los alerones. Lo hemos logrado, pensó Matt sin que ello le hiciera sentirse mejor. El ángulo de inclinación fue reduciéndose. La serpiente aflojó un poco su brazo mortal, de modo que Matt volvió a poder respirar algo de aire, a pesar de las molestias que sentía en el pecho. Algo es algo. Casi quedaba ya atrás el despegue, la fase más peligrosa del vuelo después del aterrizaje, en la que sucedía el 12% de todos los accidentes. Los turborreactores funcionaban ahora casi a la velocidad de crucero. La cosa se tranquilizó. Ahora somos uno más entre 10.000, pensó Max. Unos científicos suizos habían descubierto que en el planeta habían al menos 10.000 aviones simultáneamente en vuelo, con más de 1 millón de pasajeros a bordo. Una gran ciudad, sin pisar tierra. Miró a derecha y izquierda y sintió envidia de los pasajeros que dormían en ambos lados. El tipo que le había robado el asiento de la ventanilla se había calado aún más hondo el sombrero en la cabeza, y Trautmann dormía entre suaves ronquidos con la boca abierta. Max no podía imaginar que se pudiera descansar de verdad en esos asientos estrechos. Medio en broma, trató de cerrar un instante los ojos y repetir para sus adentros el mantra del director del cursillo sobre aerofobia. Es desagradable, pero no peligroso. Incluso consiguió aguantar un rato así. Fueron aproximadamente 5 minutos, que percibió como si se tratara de 5 horas. No obstante, tras ellos apenas se sentía más tranquilo. Ahora bien, valoró como un éxito el hecho de no querer levantarse profiriendo gritos o echar a correr hacia las salidas de emergencia. Sin embargo, esa sensación no se dilataría mucho en el tiempo, así que Max volvió a esforzarse por reactivar en su mente la imagen de su esposa moribunda, pero no lo consiguió, al menos no de la manera que él se había propuesto. Y es que de repente, con los ojos todavía cerrados, un perfume de mujer, de esencias orientales, inundó su nariz. Ese perfume. El recuerdo asociado a ese olor fue tan intenso que desató de inmediato varias reacciones físicas. Se estremeció, la comisura de la boca comenzó a temblarle y sintió un picor repentino en los ojos que lo obligó a abrirlos, con miedo y con esperanza a la vez. No es posible, pensó, de la única forma imaginable, y a continuación al ver a la mujer que avanzaba apresuradamente por el pasillo, trató de persuadirse de que sus ojos buscaban completar las imágenes que su cerebro quería ver. Una mujer de mediana estatura, con una melena castaña que le llegaba hasta los hombros, una espalda fina y caderas anchas que se agarraba con una y otra mano de los reposacabezas de los respaldos, como si se esforzara por ascender por una colina, y eso que el avión ya no se mantenía tan empinado en dirección al cielo. Se había estirado el dobladillo de un jersey negro de cuello alto hasta el comienzo de los muslos, porque cree que es demasiado culona. Matt siguió con la mirada a la mujer, que avanzaba con esos pasitos familiares, con las puntas de los pies giradas levemente hacia adentro, como si quisiera empujar hacia adelante una pelota invisible, tal como él se lo describió una vez entre risas. Mira quién fue a hablar. Tú caminas igual que un pirata con una pata de palo, recordó Max la réplica de Bella, y se quedó atónito. Se desabrochó el cinturón con lágrimas en los ojos. Quería levantarse del asiento a pesar de que todavía no se había apagado las señales luminosas. Quería ir tras aquella mujer que no podía hacer todo aquello que le recordaba, su perfume, que solo le permitía pensar en oscuras rosas de otoño sobre la piel de ella, su vestimenta, su paso, el cabello ligeramente ondulado, y no, en último lugar, su manera de descorrer la cortina que separaba a la clase turista de la de business. Con la mano izquierda, es zurda, como Catarina, su esposa, fallecida hace 4 años.